¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué bueno que continúan con este análisis de la asignatura Juicios de Amparo. Y vamos a analizarlo desde su doble vertiente, tanto amparo indirecto como amparo directo. Cuando hablamos del juicio de amparo, ya hicimos una referencia histórica, ya hablamos de su evolución, ya hablamos de las instituciones que le precedieron. Pero lo importante aquí también señalar es ¿cómo lo tenemos que entender? ¿Cuál sería su definición más adecuada, más doctrinal, más práctica? Haremos referencia a que en primer lugar el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad que va a proteger a nuestra Constitución, que va a lograr que las normas que derivan de la Constitución no la contradigan, que va a lograr que todo acto de autoridad que sea contrario al espíritu de la Constitución quede sin efectos. En ese sentido, hay que señalar que es promovido por el gobernado que puede ser persona física o persona moral, y procede contra actos de autoridad principalmente, pero también hay que señalarlo, con motivo de la reforma del 6 de junio del 2011, así como en el establecimiento de nuestra nueva ley de amparo, se establece la posibilidad de que el amparo proceda contra actos de particular que vulneren los derechos fundamentales contemplados en la Constitución, así como en los tratados internacionales. En ese sentido, también hay que hacer alusión la procedencia del amparo contra invasión de competencias de la Federación, de los estados y de la Ciudad de México, pero que en esa invasión de competencias se vulnere un derecho fundamental del gobernado. Hay que hacer también una referencia al fundamento de nuestro juicio de amparo. Lo vamos a encontrar principalmente en el artículo 103 y 107 de nuestra Constitución. Asimismo, lo vamos a contemplar en la ley orgánica del artículo 103 y 107 de la Constitución, que principalmente vamos a denominar nosotros como ley de amparo. Asimismo, de forma supletoria, para todo aquello que no contemple la Constitución o la ley de amparo referente a tramitación del juicio de amparo, de forma supletoria vamos a utilizar el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Cuál es la finalidad del juicio de amparo? ¿Cuál es el objeto de este juicio de amparo? Pues sin lugar a dudas es restituir al gobernado en el goce de su derecho fundamental que ha sido vulnerado, que ha sido restringido, que ha sido lesionado como consecuencia del acto de autoridad que es contrario a la Constitución. Entonces, estimados amigos, una vez que ya conocemos o ya hicimos referencia a qué debemos entender por el juicio de amparo, vamos a señalar los tribunales que van a conocer sobre el juicio de amparo. Y vámonos en un orden descendente. En primer lugar, quiero hacer mención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno y funcionando en salas. Cuando hablamos del pleno, hablamos de la conformación de 11 ministros. Uno de ellos lo va a presidir. En este sentido, ellos van a tener competencia para conocer del amparo en revisión. El amparo indirecto en revisión, principalmente cuando verse sobre la o tratados internacionales. Asimismo, va a proceder en amparo indirecto en revisión cuando verse sobre cuando decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley. Mientras tanto, en amparo directo va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando decida sobre un tema de interpretación directa de un precepto constitucional. Es el único supuesto bajo el cual se establece una revisión en el amparo directo. También tenemos una referencia muy importante cuando hablamos de las salas. Las salas van a conocer del recurso de revisión en amparo indirecto cuando versen principalmente sobre la constitucionalidad de un reglamento, sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución. Asimismo, también lo hace en ejercicio de una facultad de atracción. Mientras tanto, las salas van a conocer del amparo directo en los siguientes supuestos: cuando se decida sobre la inconstitucionalidad de un reglamento. Asimismo, también cuando se interprete directamente un precepto que establece la Constitución. Y también
cuando ejerce la facultad de atracción, entonces también lo conocerán las salas. La competencia de los tribunales colegiados de circuito. Los tribunales colegiados de circuito tienen una competencia en amparo indirecto y en amparo directo. Cuando hablamos del amparo indirecto, los tribunales colegiados de circuito conocerán del amparo en revisión, es decir, contra la sentencia que ha dictado un juez de distrito. Mientras tanto, en materia de amparo directo, vamos a decir que tiene una competencia originaria derivada de la reforma de 1988, en donde la Corte le delega la potestad de conocer de los amparos directos a los tribunales colegiados de circuito. También tenemos nosotros los tribunales unitarios de circuito, y estos tienen también una competencia para conocer del juicio de amparo. Principalmente vamos a señalar que son tribunales de apelación cuando los jueces de distrito actúan como jueces de procesos federales, pero a su vez también conocerán del amparo indirecto contra actos de otros tribunales unitarios de circuito. También tenemos una referencia con los jueces de distrito que tienen competencia en amparo indirecto, es decir, un amparo de primera instancia, y su resolución puede ser revisada por su superior jerárquico, que son los tribunales colegiados de circuito. También tenemos una referencia muy importante con la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción local, que te conocerá en competencia auxiliar en aquellos lugares donde no exista un juez de distrito, y por las circunstancias de la hora, por las circunstancias de la distancia, por las circunstancias de el acto de autoridad, debemos de tramitar el amparo ante esta autoridad para que nos conceda la suspensión y posteriormente lo remita al juzgado de distrito que corresponda. Esto principalmente cuando versa sobre supuestos del que establece el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También hacemos una referencia muy importante en el tema de la jurisdicción concurrente, es decir, cuando la autoridad tiene que auxiliar al juez de amparo para la tramitación de este tipo de medios de control de constitucionalidad. Esa es una referencia muy importante, estimados abogados, pero otro punto que nosotros tenemos que destacar son los que regula el juicio de amparo, que le dan vida, que le dan orden, que le dan una orientación. Vamos a empezar con el primero de ellos, que es el principio que vamos a denominar instancia de parte agraviada. ¿Qué implica? Que para que proceda nuestro juicio de amparo, nosotros tenemos que ser el titular de un derecho vulnerado por un acto de autoridad. Y en ese supuesto tenemos que demostrar un interés jurídico, una afectación material, un derecho sustantivo de exigir el cumplimiento de una determinada norma. Pero también podemos acreditar o justificar la existencia de un interés de carácter legítimo. ¿Y ello qué implica, estimados abogados? Una circunstancia de un derecho que se encuentra contemplado en la Constitución y que no tengo que demostrar una afectación material. Solamente lo que tengo que demostrar es de que es un derecho fundamental que se encuentra contemplado en la Constitución, y bajo ese supuesto la autoridad tendría la obligación de protegerlo, de garantizarlo. Y estos son los derechos que vamos a denominar difusos o derechos de naturaleza colectiva. También tenemos un segundo principio que implica la existencia de un agravio personal y directo. Es decir, una afectación material a mi patrimonio, una afectación real, una afectación que podamos acreditar. Si no logro demostrar esto, estimados abogados, entonces cuando presente mi amparo, evidentemente puede ser, entre comillas, que me lo llegue a admitir, pero posteriormente, al no demostrar la existencia del agravio, en ese supuesto se va a dictar un auto de sobreseimiento. Van a sobreseer dicho amparo. También tenemos un tercer principio que se llama principio de definitividad, que implica, para que proceda el juicio de amparo, tengo yo que agotar todos los recursos ordinarios que establece la ley del acto reclamado, para que lo pueda dejar sin efectos, para que lo revoque, para que lo deje nulo. Si no agoto esto, evidentemente entonces no puedo tramitar mi juicio de amparo. Por supuesto, bajo esta regla existen excepciones, y algunas excepciones que se contemplan son en referencia con amparo contra leyes. ¿Por qué? Porque no hay otro mecanismo con el cual se pueda revisar la constitucionalidad de leyes. Ese es el juicio de amparo. Bajo esta tesitura, entonces no tenemos que ajustar ningún recurso ordinario. Nos vamos directamente con el amparo
indirecto contra leyes. También tenemos otra referencia, cuando los actos de autoridad carezcan de cualquier fundación y motivación. En ese supuesto no agoto ningún recurso ordinario y me voy directamente al juicio de amparo. Tenemos otra referencia, cuando se afecte a personas extrañas a juicio. Bajo esa tesitura, estos extraños, al no ser partes procesales, no van a poder tramitar ningún recurso ordinario. Bajo esa tesitura, si la resolución que les dicta puede causarle un perjuicio, entonces pueden irse de forma directa al amparo indirecto. También tenemos otra excepción, lo referente a cuando el acto de autoridad se aplique tomando normas que vayan en contra de la Constitución, normas que hayan sido declaradas como inconstitucionales. En ese supuesto también tenemos una referencia muy importante de no agotar ningún recurso ordinario. Otro supuesto muy importante son los los derechos fundamentales contemplados en materia penal en los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución. No debemos agotar ningún medio ordinario. Asimismo, cuando los recursos establezcan mayores condiciones, mayores prejuicios para que se conceda la suspensión. En ese supuesto, nosotros podemos tramitar de forma inmediata un juicio de amparo. Y la última referencia es contra todo acto que verse sobre los actos que prohíbe el artículo 22 de nuestra Constitución, entonces también no tenemos que agotar ningún recurso ordinario. Nos podemos ir directamente al juicio de amparo. Otro de los principios que regula la ley de amparo es el de estricto derecho. Y ello implica que se tiene que llevar una tramitación, un proceso de corte jurisdiccional. Es decir, lleva una fase, lleva una serie de pasos concatenados para llegar a la solución de dicha controversia constitucional. En ese sentido, hay que señalar que también existen excepciones a este principio. ¿Cómo cuáles? Bueno, como la suplencia de la queja deficiente. Es decir, que de oficio el juez tome en consideración y haga la adecuación para que no se vulnere un derecho fundamental. Cuando hacemos referencia al estricto derecho, implica una cuestión, solamente lo que las partes soliciten en su demanda de amparo. Pero la excepción que referimos, la suplencia de la queja deficiente, implica que de oficio el juez de distrito va a hacer una suplencia de esa deficiencia. En este supuesto, esta suplencia de la queja deficiente opera cuando se funden sobre leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Corte. En ese sentido, si el acto de autoridad toma esta referencia, deberá operar una suplencia de la queja deficiente. También tenemos la referencia cuando se trate de menores o incapaces. El juez tiene que tomar en consideración esto cuando conozca de un juicio de amparo. En materia penal, en favor de la víctima o el ofendido, aún ante ausencia de conceptos de violación. En materia laboral va a ser prooperario, es decir, en favor del trabajador. Y en materia agraria, a favor de la comunidad. Otra referencia que hay que tomar en consideración son las partes que intervienen en este medio de control de constitucionalidad. Y vamos a hacer referencia al agraviado. Vamos a hacer referencia al promovente, que es la persona que va a acreditar un interés jurídico, un interés legítimo, que un acto de autoridad le causa una vulneración a sus derechos fundamentales contemplados en la Constitución o en los tratados internacionales. Asimismo, tenemos que mencionar a la autoridad responsable, la autoridad que ha dictado el acto que se considera que vulnera los derechos contemplados en la Constitución. También tenemos un tercero perjudicado, que es la contraparte del promovente, que es la contraparte del agraviado, que es quien tiene un interés que subsista ese acto de autoridad. Y asimismo también tenemos al Ministerio Público, como un órgano que tendrá que vigilar que no se afecten los derechos de la sociedad en la tramitación de ese juicio de amparo. Como ven, es una condición muy importante hacer referencia a estos temas que sin lugar a dudas nos van a dar una pauta muy importante sobre cuál es la naturaleza de nuestro juicio de amparo.
Muy bien, estimados abogados, pues con eso vamos a concluir esta parte del video, no sin antes mencionar que en los siguientes videos haremos una connotación muy importante a las partes que intervienen en este juicio de amparo, así como también haremos referencia a otros puntos que versan sobre las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio de amparo. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.